Bienvenidos, buenos días. En nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología, del doctor Juan Carlos Díaz, su presidente, de todo el grupo de electrofisiólogos del país, le damos una bienvenida a este nuevo simposio. Hoy vamos a hablar de Chagas y es una realmente apasionante enfermedad desde el punto de vista de comprensión, pero también del momento histórico que vivimos. Y hoy queremos mostrarles precisamente el panorama a partir de la mano de expertos muy reconocidos, no solamente en el país, sino en toda América Latina que nos van a hablar desde la perspectiva clínica hasta la aproximación terapéutica, diagnóstica con imágenes, el abordaje quirúrgico cuando es necesario, la ablación o el espectro de todos los dispositivos. Ya que es una enfermedad muy frecuente en América Latina, no es una enfermedad que debamos olvidar, nos enfrentamos todos los días a ella. Y por eso el colegio consideró oportuno compartir con ustedes esta actividad. Los invitamos a que sigan las redes sociales del colegio. Recuerden que estas charlas quedarán grabadas en YouTube. Y por supuesto, estén pendientes del curso de electrofisiología para enfermería que próximamente será lanzado. Hoy queremos empezar esta actividad con el doctor Luis Eduardo Echeverría. Doctor Luis Eduardo es reconocido, un experto en falla cardíaca, un amigo conocido de muchas lides. Y Luis Eduardo, por favor, bienvenidos, cuéntanos. Nos vas a hablar de generalidades en cardiopatía chagásica. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. No, bueno, gracias a ti, Julián, por la presentación primero y al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. Pues sobre todo invitarme a hablar de un tema que es fascinante. Voy a empezar a compartir pantalla y bueno, eh, que ha sido mi pasión en los últimos 15 años, diría yo. Jorge, ¿me confirma si la estás viendo? Sí, Doc, está perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre por qué es tan particular la enfermedad de Chagas, por qué es diferente a todo lo demás, no es parecido a nada que hayamos visto nunca en la vida, y por qué es tan apasionante realmente, ¿no? La enfermedad, por qué funciona de forma diferente. Le voy a poder mostrar un poquito algo del roadmap de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre Chagas. Y colocamos esta gráfica adrede. Me gusta mucho porque habla sobre el conjunto de la enfermedad y porque es tan interesante, ¿no? Primero que todo, es una enfermedad que es una enfermedad infecciosa producida por un protozoario, el Trypanosoma cruzi, que te da en la infancia la mayoría de veces. La transmisión vectorial es la más frecuente en humanos, la transmisión oral en la naturaleza, pero en humanos la transmisión vectorial, y te da una fase aguda inicial y décadas después, 40, 50 años. Imagínate una enfermedad que te dio cuando eras niño y de pronto te sentiste bien toda la vida y en 30, 40 años desarrolla una enfermedad casi mortal a nivel cardíaco, algunas veces a nivel gastrointestinal, aunque no lo vemos mucho en Colombia, y misteriosamente solamente el 30% desarrollan la fase definida o la enfermedad de órganos, ya sea corazón o gastrointestinal. No sabemos por qué, o no sabemos a ciencia cierta por qué el 70% están protegidos y por qué solamente el 30% lo desarrolla. Lo más interesante de todo es que la mayoría de pacientes ni siquiera recuerdan haber tenido una fase aguda. Y a pesar de eso, el 100% de las personas tienen afección del corazón en la fase aguda, porque parte del ciclo del parásito es la duplicación como a mastigotes en el corazón. Definitivamente una enfermedad fascinante. Esos son mis conflictos de intereses, y en los próximos 23 minutos que me quedan, vamos a empezar a hablar por qué es tan diferente la forma como la enfermedad de Chagas afecta el corazón y qué cosas podemos hacer también diferente. Lo primero es que es la peor forma de cardiomiopatía existente. En este estudio del doctor Freitas hace muchos años, casi antes de que tuviéramos manejo neuroendocrino o cuádruple terapia, estos son pacientes de enfermedad de Chagas comparado con el resto de sus pacientes, y en su clínica 60% de los pacientes de Chagas habían dejado de existir a los 24 meses. Sí, la mayoría de pacientes, o el comportamiento, es peor que otras enfermedades. Obviamente en esta época no teníamos manejo neuroendocrino. Esto es una publicación muy interesante que va a salir en una semana y está aceptada en Jack Heart Failure. Es el racional de Parachute, que es un estudio con manejo neuroendocrino, sacubitril valsartán en Chagas. Pero esta gráfica fue parte del background de por qué hacer el estudio. Miren las tres primeras barras. Es Chagas
contra pacientes con isquémica, la solita hipertrófica, la verde miocardiopatía. Y ese era el seguimiento en el tiempo de esas cohortes. A 12 meses, los pacientes con Chagas ya habían muerto casi el 30%. Esto a 24 meses había casi muerto el 40-45%. A 36 meses, el comportamiento a 40 meses y el comportamiento a 60 meses. Y fíjense cómo en 60 meses casi el 70% de los pacientes habían fallecido con cardiomiopatía chagásica. Pero mucha gente dice, no, bueno, pero este estudio es prospectivo, los pacientes con Chagas tienen menos acceso a salud, y es verdad. Este año hicimos, nuestro grupo de investigación hizo este metaanálisis que publicamos en la Revista Española de Cardiología sobre mortalidad de varios estudios clínicos, la mayoría prospectivos, 17.000 pacientes comparados con otras etiologías, y la mortalidad por enfermedades por cardiopatía chagásica siempre era superior, duplicaba el de otras cardiopatías, incluyendo isquémica, hipertensiva y otras etiologías. Así que ajustado por confundidores también funciona, pero bueno, hay que ajustar y los metaanálisis no son tan precisos. Así que este estudio lo publicamos hace algunos años, y tiene que ver con dos ensayos clínicos grandes en cardiología, en insuficiencia cardíaca. Uno es el Paradigm y otro es el Atmosphere. El Paradigm es con sacubitril/valsartán, y Atmosphere con el malogrado alisquiren, que no funcionó. Pero lo interesante es que nos dejaron datos sobre pacientes que obligatoriamente tenían que tener cuádruple terapia neuroendocrina, o triple, en esa época triple terapia o doble, ¿no? Cuando entraban al estudio, ¿no? Y lo interesante es que cuando comparamos, había en Colombia hubo aproximadamente 70 pacientes con enfermedad de Chagas que se incluyeron al estudio. Yo participé en ambos, tanto en Paradigm como en Atmosphere. Tenía aproximadamente 20-30 pacientes entre los dos estudios, y cuando lo comparamos con isquémicos o no isquémicos, los pacientes de Chagas eran mucho más jóvenes, casi 7 años menos. Además, tenían menos comorbilidades, menos hipertensión, menos enfermedad coronaria, pero mucho menos, y menos diabetes mellitus que los otros grupos. Pero lo interesante es que a pesar de eso, tenían más hospitalizaciones y mortalidad, y en general se morían más del corazón, a pesar de ser más jóvenes y tener menos comorbilidad. La pregunta interesante es: ¿por qué matan más? ¿Qué parte de la cardiopatía lo hace tan diferencial con respecto a otras, ¿no? Y bueno, está en proceso de evaluación este artículo que vamos a publicar, pero más o menos lo que queríamos mostrar acá es una revisión de la mortalidad por enfermedad de Chagas, y lo que yo llamo las tres cabezas del monstruo, que son muy diferentes, ¿sí? Una de esas es peor que Chagas, independiente de es peor en Chagas que en cualquier etiología. Otra de ellas ocurre aún con el corazón aparentemente normal. Y la final es bien interesante porque la mayoría de nosotros no está consciente que es parte del espectro de la enfermedad de Chagas y que produce mucha mortalidad, pero no estamos conscientes de ello. Así que voy a hablar de cada una, hablando de la enfermedad en particular. Así que olvídense de lo que saben de falla cardíaca o de cardiomiopatía. Chagas es otra cosa completamente diferente, un animal, una bestia completamente diferente. Y bueno, básicamente mucho de lo que sabemos en cardiopatía lo plasmamos en ese documento de la Asociación Americana de Cardiología y de American Heart, que se hizo en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y uno de los planteamientos más interesantes sobre la enfermedad de Chagas lo hicimos en este cuadro. Nos tomó casi un día hacerlo, pero me parece que resume muy bien cuáles son las particularidades y lo que hacen la cardiomiopatía chagásica diferente a otras cardiomiopatías. Y una es las alteraciones más que de la contractilidad, las alteraciones específicas miocárdicas. Y eso lo colocamos. La diferencia es que la enfermedad de Chagas es una enfermedad donde la fibrosis posterior, inferolateral y apical son predominantes, son clásicas, así casi que son una condición. Es una enfermedad de fibrosis focal con un componente inflamatorio persistente en el tiempo, probablemente de bajo grado, y además
con un parásito que probablemente todavía subyace en la sangre, probablemente escondido en el tejido graso. Entonces, la fibrosis focal es el sello clásico. Y fíjense una cosa interesante, esto no lo entiende bien hasta que uno ve un corazón de un paciente de Chagas, un corazón que trasplanta, por ejemplo. Es un estudio que presentamos hace unos 2 o 3 años de corazones explantados de pacientes chagásicos comparados contra otras etiologías. Fíjense, ese es un aneurisma basal inferolateral. La zona de fibrosis y destrucción casi total de ese tejido, adelgazamiento, ahí se forman las arritmias y en la patología ves las zonas fibróticas muy consolidadas y mucho más extensas, inclusive que en enfermedad isquémica o otro tipo de enfermedades cardíacas. Lo que encontramos en correlación fue una más frecuente fibrosis intersticial que otras etiologías y además una pérdida, una no relación, y esto es bien interesante, entre la parasitemia medida por PCR y el daño miocárdico. Muchos pacientes tenían poca o nula parasitemia y el daño miocárdico era mayor, así que eso suele ser lo interesante. También pusimos las etapas de la miocardiopatía que están descritas desde hace bastante tiempo, desde la forma A, que algunos no están de acuerdo con el nombre de forma indeterminada, algunos prefieren llamarlo con corazón estructuralmente sin alteraciones o sin evidencia de alteración estructural más que indeterminada. El B1, que es alteraciones normalmente electrocardiográficas. B2, alteraciones en la cinesia de algunos de los segmentos ventriculares. C, pacientes ya sintomáticos. Y D, pacientes refractarios. Más o menos así se mueven las etapas. Así es como la vería uno realmente. Y la diferencia entre el estadio A y el B es bien interesante porque a pesar que en el B hay probablemente fibrosis o con plena seguridad, la función sistólica normalmente, sobre todo en el B1, no se encuentra alterada, así que podría, o la mayoría de veces pasa como un corazón normal en los exámenes normales que hacemos, no en la resonancia. Voy a hablar un poquito qué es. Bueno, ¿por qué es peor Chagas que cualquier etología? Bueno, es peor en Chagas que otra etología. Esta es la primera causa de muerte, la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? Bueno, porque hay algunas alteraciones muy diferenciales. Primero, los aneurismas, el que vemos que es paradigmático, que es el aneurisma apical. Hay varios clases, desde el que casi no se ve, que es el microaneurisma del dedo de guante. Es bien interesante en este estudio del doctor Medina. Que en el cardio infantil, él mostró que estos básicamente no eran detectables por eco. 100% se pasaron, pero los detectó la resonancia. Es un pequeño microaneurisma que es difícil de visualizar si uno no está buscándolo de forma consciente. Macroaneurismas que no solamente comprometen el segmento 17, sino los segmentos apicales. Y finalmente los aneurismas gigantes, que estos sí no se pueden pasar, que comprometen no solamente los segmentos apicales y el segmento 17, la punta del corazón, sino también los segmentos medios del ventrículo, y estos son francamente embolígenos, aunque los aneurismas pequeños o los microaneurismas también causan embolías y no se ven, ¿no? Otro aneurisma por lo menos menos conocido, ya realmente en nuestro laboratorio de ecocardiografía, desde mi punto de vista, y en nuestros estudios clínicos, es el que más vemos, es el inferolateral, el basal inferolateral. Ahí ven esa lesión como en sacabocado, que también estira el músculo papilar posterolateral y el velo posterior, y esto se acompaña de insuficiencia mitral. Es muy diferencial, es mucho más parecida a los pacientes que tienen infarto de la coronaria derecha, infartos inferiores, y hay retracción, una retracción asimétrica de los velos, especialmente el velo posterior, y estos pacientes suelen tener insuficiencias mitrales muy tempranas, e inclusive cuando todavía no es visible la alteración fibrótica basal a la simple vista en un eco, estos pacientes pueden tener insuficiencia moderada, severa, y uno no saber la causa. Y esto, obviamente, cuando ves la fibrosis en el realce tardío, haces el diagnóstico. Entonces, la insuficiencia es diferencial, más parecido a la isquémica que a cualquier otra. Obviamente, la retracción es asimétrica y sobre todo el velo posterior.
Y bueno, finalmente, una de las alteraciones más interesantes son las alteraciones del ritmo. Y esto lleva a nuestra segunda cabeza del monstruo y es la muerte súbita. Y esto puede ocurrir aún con el corazón aparentemente normal. Y ahorita les voy a mostrar algo sobre eso. Bueno, cuando hablamos de arritmias en la enfermedad de Chagas, y sé que vamos a tener una extensa sesión sobre eso, obviamente es una invitación del Colegio de Electrofisiología, pero así a grandes rasgos, cuando comparan cardiopatía chagásica con cualquier otra cardiopatía, Chagas tiene más arritmias, punto. Más arritmias ventriculares, más arritmias supraventriculares, más taquicardia ventricular, más clúster de taquicardia ventricular y además también hace bradiarritmias, bloqueo auriculoventricular en cualquier grado. Así que los comparan en cualquier escenario, Chagas tiene más bradiarritmias o taquiarritmias. Y esto es bien interesante, este estudio de Bestetti hace algunos años nos muestra cómo cuando colocas un cardiofibrilador, la posibilidad de descarga, la primera descarga en el primer mes es alta en chagásicos, es baja en isquémicos, que teóricamente es el modelo paradigmático de cardiopatía ritmogénica, y sobre todo, y esto es muy interesante, la probabilidad de taquicardia ventricular no sostenida es mucho más alta y la probabilidad de arritmias o de clúster o de tormentas arrítmicas es altísima. Nosotros cada año tenemos entre 2 o 3 pacientes con Chagas que tenemos que colocar en ECMO y en algunos casos trasplantar. Eso ya lo había descrito en su score legendario el doctor Rassi, en donde básicamente la taquicardia ventricular no sostenida era uno de los criterios más importantes para definir que el paciente no iba a estar vivo en corto plazo, casi que era el que más sumaba con la clase funcional 4 al mismo tiempo. Y fíjense cómo la taquicardia ventricular no sostenida en el Holter tiene un peso casi que superior a la disfunción ventricular aislada. Y eso puede, lo que les digo, puede pasar a unos pacientes que no tienen tanta disfunción ventricular, aunque ya se vea el aneurisma basal inferolateral, que es donde realmente están las arritmias. Ahora, un paciente con disfunción ventricular, con taquicardia ventricular no sostenida, tiene una sobrevida muy baja a 10 años en el score de Rassi, ¿no? Y esto es bien interesante. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio que se llama EMPA-Chagas y es utilizando un SGLT2 para ver remodelación del ventrículo izquierdo en isquémicos versus pacientes chagásicos. Creemos que dado todo el espectro podría ser diferencial cómo funcionan este tipo de medicaciones. Y fíjense una cosa interesante. En nuestros primeros 80 pacientes, comparamos los Holter, hacemos Holter a todos, porque también queremos ver si hay algún tipo de modificación arrítmica. Y en el basal, comparado los chagásicos contra los isquémicos, la carga de arrítmica era muy superior, miren, casi en promedio 3.954 asístoles versus 423 en promedio en isquémicos. Pero miren lo impresionante a la derecha. La probabilidad de taquicardia ventricular no sostenida encontramos en 65 pacientes versus solamente 1 en cardiopatía isquémica. Así que eso es diciente de la capacidad de producir arritmia que tiene el paciente que tiene cardiopatía chagásica. Es un trabajo muy interesante del doctor Durán Frame, que tiene gráficas muy bonitas, que es una correlación entre la resonancia, las características de fibrosis en el ventrículo izquierdo y el estudio electrofisiológico y obviamente el aneurisma basal inferolateral fue el que más se asoció al desencadenar arritmias en los estudios electrofisiológicos y esta fibrosis que es transmural en el 44% de los casos es un predictor de acuerdo a la extensión y al número de segmentos que estén comprometidos de muerte súbita. Y esto puede ocurrir, ojo, aún sin que visiblemente uno tenga alteraciones en la contractilidad, y eso es bien interesante también. Miren este estudio del doctor Volpe, en donde la comparación o el realce tardío positivo con respecto a los que no tenían realce tardío, independiente de la fracción de eyección, se asoció a la presencia de arritmias ventriculares y de muerte súbita. Así que claramente el punto acá que casi que nos ayuda a definir si el paciente va a tener o no es la fibrosis endomiocárdica y nuestra herramienta más interesante, no la única, pero probablemente la más sensible es la resonancia magnética nuclear. Este es otro estudio interesante que publicamos hace poco, un metaanálisis en JAD Cardiovascular Imaging, nuestro grupo, y encontró que la relación con fibrosis endomiocárdica en más de 30 estudios de resonancia
que se habían hecho la mayoría en Brasil y algunos en Argentina, es con la fibrosis basal inferolateral. Entonces, la fibrosis se encuentra presente en muchos pacientes, lo que les digo, algunos que todavía no tienen un compromiso, una disminución de la función sistólica suficiente y que están fuera de los criterios de la colocación de cardiovasculadores de la Sociedad Europea o la Sociedad Americana. Y un parámetro bien interesante que utilizamos como un subrogado de fibrosis es esto que se llama la dispersión mecánica, que es utilizando la torsión del ventrículo medida por strain, por spectral tracking, y que caiga en esa torsión o esa máxima deflexión de cada segmento, si caen en el centro todas, si cayeran todas en el centro, como ven acá, acá no caen en el centro, están dispersas, sería cero, eso se saca por desviaciones estándar, y si se aleja de ahí, entre más se prolongue el punto de corte, 70, probablemente 55 en algunos estudios, se asocia con fibrosis endomiocárdica y con procedencia de taquicardia ventricular no sostenida. Este es un estudio nuestro, el mismo que les mostré con una corte anterior de más pacientes, en donde buscamos el holter de pacientes que no tenían taquicardia ventricular no sostenida con enfermedad de Chagas, y la dispersión mecánica era en promedio 65 milisegundos, mientras que los que tenían taquicardia ventricular no sostenida tenían una dispersión de 89. Esto, como les digo, muy correlacionado con la posibilidad de hacer taquicardia ventricular no sostenida y con la presencia de fibrosis endomiocárdica. Puede ocurrir aún en personas con corazón aparentemente normal. Esto es interesante porque esto lo describió hace mucho tiempo el doctor Carlos Chagas, de pacientes que morían súbitamente. Y ustedes lo van a ver si ven muchos pacientes con Chagas, preguntan, hay pacientes jóvenes, hermanos, primos que fallecen antes de los 40 o 50 años y que sentían perfectamente bien. Y tienen Chagas, pero no sabemos si los que murieron sí, pero es muy frecuente la correlación. Fíjense que lo que separa el estadio A del estadio B1 es un electro anormal. Y el electro anormal clásico de Chagas es este, bloqueo completo de rama derecha con hemifascicular anterosuperior izquierdo. Y podría, en nuestros estudios de estadio A y estadio B, son básicamente casi iguales. Y un ecocardiografista sin strain y sin otras herramientas, básicamente no puede distinguir entre los dos estadios, excepto que tienes un electro que sabe que es anormal y eso probablemente te habla de fibrosis. Este estudio que les comenté, el de Jack Cardiovascular Imaging, comparamos pacientes con cardiopatía chagásica y la extensión de la fibrosis o la prevalencia de fibrosis versus los, entre comillas, indeterminados, y hasta un 25% de los pacientes indeterminados con electro normal tenían fibrosis endomiocárdica en zonas típicas de enfermedad de Chagas. Así que es lo que les digo, muchos pacientes, yo he visto muchos pacientes sobrevivientes a muerte súbita que llegan a nuestro centro, que tienen corazones casi que estructuralmente normales, excepto que uno alcanza a distinguir el aneurisma basal o el adelgazamiento basal o el trastorno cinético basal inferolateral con 60% de fracción de eyección. Y esos son los que sobreviven. Piensen en la cantidad de gente que no llega a nuestros centros. Para mí esta es en parte como la muerte silenciosa, la mayoría no llegan. Y casi todas las arritmias, y van a hablar más de eso después, están localizadas acá en el segmento basal de la pared inferolateral y no ceden tan fácilmente. Normalmente necesitan un approach o una aproximación doble endo y epicárdica, pero bueno, yo no hablo de eso y sé que vamos a hablar después. Así que esto yo lo llamo la zona de las tormentas. Finalmente, la última alteración es la tromboembolía, ¿sí? Y casi ningún cardiólogo, y les diría ningún neurólogo, muy pocos saben que hay una asociación de riesgo entre embolía cerebral y sistémica y Chagas, que no tiene que ver solamente con la asociación que hay en falla cardíaca. Es una acción diferente y ocurre también en personas que inclusive podrían no tener cardiopatía estructural. Pero bueno, el ARAS es uno de los que más ha trabajado en Brasil, 5.544 autopsias de pacientes con Chagas. En promedio, la edad de muerte, 45 años, 17% tenían secuelas de accidente cerebrovascular y 52% de las muertes fueron secundarias a un accidente cerebrovascular, y muchos de estos pacientes muy jóvenes. Así que esto es bien interesante. Y este es otro artículo de un neurólogo, Carol Artar, de Brasilia, pacientes con accidente cerebrovascular por causa isquémica versus causa de infarto cuando era por el accidente cerebrovascular
se asociaba más con mujeres. Él comparó accidente cerebrovascular versus infarto. El ACV ocurría más en mujeres, más en pacientes con fibrilación atrial, más en pacientes con con antecedentes de accidente cerebrovascular y más en chagásicos. Pero lo interesante de este estudio es que esto fue positivo. La serología fue un predictor positiva para Chagas, fue un predictor superior a tener un stroke previo, tener fibrilación atrial, y 30% de las personas tenían corazón estructuralmente sano, no tenían nada, no tenían fibrilación atrial, no tenían aneurisma, no tenían fibrilación auricular. Obviamente el aneurisma es la causa más importante y la formación del trombo apical, pero la fibrilación atrial es mucho más frecuente en pacientes chagásicos que no chagásicos con cardiopatía, así que a la zona apical, así como la zona de las tormentas, le llamamos la zona de la niebla, donde la estasis sanguíneo y el bajo flujo hace que se formen más trombos. Pero algo muy interesante y fascinante, yo no tenía la menor idea hasta hace algunos años, es que la cardiopatía chagásica puede tener o contener alteraciones de la coagulación intrínseca en pacientes indeterminados que no tienen cardiopatía, ni fibrilación auricular, ni aneurisma apical, alteraciones de los fragmentos de protomina, del PAI-1 que se encuentran alterados versus pacientes normales. Y esta revisión sistemática la publicamos hace unos 3 o 4 años sobre cómo había una asociación con más eventos cerebrovasculares en este tipo de pacientes con enfermedad de Chagas, independiente de que tuvieran cardiopatía o no. Y creemos que un proceso de inflamación de bajo grado coalesce debajo de ellos. Esa es la escala de la doctora Sousa, que trabaja en el Fiocruz. Ella mostró que pacientes que tenían aneurismas apicales, más de 48 años, disfunción sistólica y alteraciones de la repolarización, tenían un riesgo mayor, y su score, si tenías 3 de estas 4 características, por ejemplo, un paciente con Chagas de 54 años, tenías 4 puntos y el riesgo era casi 3 veces más, o 3 o 4% de hacer en un año un evento cerebrovascular. Y sin embargo, que es lo mismo que tener un chatbot de 3 o 4. Sin embargo, estos tienen indicación de anticoagulación y esto no. Esto fue plasmado en la guía, en el segundo consenso brasilero de Chagas, que le puso tener un score de 4 o 5 puntos para anticoagulación, grado de recomendación 2 a nivel de evidencia B. Y bueno, ya finalmente esto creemos que hay que desafiar el término stroke criptogénico en chagásicos independientes que no tengan aneurisma, y que creemos, esto está en el proceso de revisión en estos momentos, esta editorial que vamos a hacer sobre cómo creemos que no se debe a un paciente con enfermedad de Chagas clasificar como criptogénico porque no tenga trombofilación auricular, y se debe pedir a todo paciente con ACV en zonas endémicas probablemente una serología de Chagas. Y bueno, esto es finalmente nuestra gráfica, esto va a salir, está en proceso de revisión en estos momentos en el European Journal of Heart Failure, pero va muy avanzado, probablemente no lo acepten, y estas las 3 cabezas del monstruo: stroke, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, y cómo se pueden hacer estrategias diferenciales, porque lo que estamos aplicando en las guías no aplica a Chagas. Los pacientes chagásicos tienen muerte súbita con buena función sistólica, hacen accidentes cerebrovasculares con buena función sistólica, y probablemente encontrar esos puntos en donde podemos cambiar la historia natural de una enfermedad brutalmente mortal sea muy importante. Así que en ese mismo artículo colocamos cuáles serían los enfoques diferenciales para las tres cabezas del monstruo, y entre esas, hoy que nos ocupa muerte súbita, probablemente tener más dispositivos, de los cuales hay pocos disponibles en países como Bolivia, por ejemplo, no se colocan o se colocan muy pocos, y estos pacientes mueren de muerte súbita, y además probablemente nuestros puntos de corte para colocarlos son inferiores. Les agradezco mucho por la invitación, y bueno, creo que hay una sesión de preguntas y nos veremos nuevamente en la sesión de preguntas. Gracias. Luis Eduardo, gracias, genial, increíble toda la investigación que has hecho y todo lo que podemos aprender de esta enfermedad, es maravilloso. Varias preguntas por ahí en el chat de preguntas y respuestas que tocan lo que tú estás mencionando. Si quieres entrar a contestar algunas muy interesantes, por ejemplo, ¿cuándo anticoagular en Chagas si no hay fibrilación? Creo que nos puedes dar algunos trucos de eso. Gracias, Luis Eduardo, muy amable, genial participación.